Listo. Gloria a Dios. Bien, hermanos, Dios los bendiga en esta noche. Amén. Vamos con la ayuda del Señor a continuar el tema que hace 8 días comenzamos y tiene que ver con lo que un líder cristiano debe hacer. Y mirábamos varias cosas por el Señor con respecto a lo que un líder cristiano tiene que hacer o debe hacer mejor, ¿no? Porque las cosas en el Señor son de corazón y de voluntad. Nunca puede ser coaccionado o sentirse obligado a hacer algo, porque así no funcionan las cosas. Bien, voy a continuar donde quedamos, porque son varias las cosas más que nos quedan por hablar. Alabado sea el Señor. Dentro de algunas cosas que mirábamos, hablábamos de, por decir algo, del pastor, sus visitas pastorales, cómo debían hacerse, qué debía evitar a la hora de hacer algunas visitas. En el caso de hacer alguna observación, se tenía que hacer con amor, con bondad, con paciencia, entre otras cosas. Alabado sea el Señor. Continuamos donde habíamos quedado, que es ayudarles a desarrollar sus dones y capacidades para poder servir mejor. Esa es, digamos, una de las labores o deberes de un líder cristiano, de ayudar a sus discípulos a que se capaciten y se desarrollen en los dones que Dios les ha dado para poder servir mejor. Esta es una labor, hermano, que se tiene que ir mejorando. Al comienzo cometemos errores, como todos, desatinos, a veces por nuestra ingenuidad, por nuestra ignorancia. Podemos cometer errores a la hora de hacer algún servicio para Dios, pero con el tiempo y con la experiencia vamos perfeccionando el trabajo y lo vamos haciendo cada vez mejor para la gloria del Señor. Aleluya. Un líder cristiano tiene que mostrar en todo tiempo, hermano, bondad y paciencia. Ese es el otro puntico, ya comenzando el tema de hoy. Tiene que mostrar mucha bondad y paciencia. Es decir, hermano, tener misericordia, podríamos decir así. Hay gente a la que tenemos que tenerle mucha paciencia. Y sobre todo en el caso, hermano, de aquellas personas que vienen a la iglesia, vamos a decir, con esa vida, ¿verdad?, sin conocer al Señor, con esas costumbres, pues somos los llamados para tener paciencia. No podemos pretender que de la noche a la mañana esa persona pueda cambiar sus costumbres, sus hábitos, su manera de ser, su manera de vestir, su manera de hablar. Hay que mostrarle bondad por un lado y paciencia, entendiendo que esa obra la hace el Espíritu Santo. Amén, hermano. Esa obra la hace el Espíritu de Dios. Nosotros no estamos llamados a cambiar a nadie. Cuando usted y yo nos damos a la tarea de cambiar a alguien, lo que hacemos es destruir a ese alguien. Lo que hacemos es cerrarle la puerta a ese alguien para que entre a la iglesia. Tendrá todas las excusas y razones para decir no puedo, no quiero. Porque cuando nosotros presionamos a la gente a que cambie, pues le estamos haciendo, como en el caso nuestro, queremos hacer un bien, pero a la persona le estamos haciendo un mal. Porque la gente se va a sentir presionada, se va a sentir ahí como obligada de alguna manera a hacer ciertos cambios que de manera natural el Espíritu Santo lo va haciendo con el tiempo. O sea, nosotros no nos puede cambiar a nadie, eso se lo dejamos al Espíritu de Dios. ¿Está claro, hermanos? Bien, entonces
El líder cristiano tiene que armarse de mucha bondad, ser bondadoso con la gente y ser paciente con la gente. Cuando alguien se equivoque, hablábamos en algún momento, tiene que hacerlo con amor. La observación, la corrección, y tiene que hacerlo con paciencia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay cosas que nos ha costado tiempo cambiar en nuestras propias vidas, a pesar de que nos han hecho las observaciones pertinentes, pero nos ha costado cambiar. Entonces, si a nosotros nos cuesta, ¿qué diremos de los demás? Entonces, por eso la paciencia tiene que ser un atributo, una virtud muy ligada a la vida del líder. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el líder, hermano? Escuchar bien. Escuchar bien. ¿Sabía usted que una cosa es escuchar y otra cosa es oír? No es lo mismo escuchar que oír. Porque oír es, vamos a decir, en este momento estamos oyendo el ruido de las ranas, ¿cierto? El canto de las ranas. Estamos oyendo el ruido de afuera, lo que los demás dicen por ahí, en fin, etc. Eso es oír. Pero cuando usted y yo escuchamos, lo hacemos de manera atenta. Entonces, a las personas hay que aprender a escucharlas. Cuando alguien demanda de nuestra atención, pues tenemos que prestarle eso, toda la atención necesaria. ¿Qué pasaría, hermano, si usted va al consultorio de su médico porque usted tiene alguna aflicción en su cuerpo y el médico le dice, venga, cuénteme qué es lo que le está pasando, pero está en el celular chateando y no lo está mirando? ¿Qué siente usted? Exactamente, que no le está prestando atención, que lo está ignorando. De la misma manera nos pasa a nosotros, cuando un líder de pronto o uno de nuestros discípulos quiere hablar con nosotros y nosotros estamos ocupados en otro tipo de cosas y le decimos, díganos que yo le escucho. No, esa no es la manera de escuchar, hay que prestar atención. Ahora, eso por un lado. Por el otro, hay que tener en cuenta, hermano, que independientemente de lo que la gente nos diga, hay que escuchar lo que la gente quiere decir. ¿Ven? Hay líderes que son insolentes y mandan a callar a la gente, como mostrándole indiferencia, como que lo que la gente le quiere decir en ese momento no es importante, no es relevante. Tal vez para el líder no lo sea, pero para la persona sí es importante. Porque el hecho de que le diga, venga, pastor, yo quiero hablar con ustedes porque siente la necesidad de que lo escuchen. Ahora, en el ámbito de la tarea, del equipo de trabajo, el líder tiene que aprender a escuchar. Creo que lo hemos ya hablado por momentos. Tiene que aprender a escuchar las observaciones que se hagan, las recomendaciones, las quejas, porque no solamente son observaciones buenas, sino también a veces hay quejas, y el líder está llamado a escuchar, a prestar atención. Y si el líder ve que tiene que poner manos a la obra en cuanto a alguna situación, pues hay que hacerlo. Si hay que hacer alguna corrección, pues hay que hacerlo. Entonces, hermano, el líder debe escuchar bien. Es falta de respeto mandar a callar a alguien, es falta de respeto ignorar a alguien. Como decirle, a mí no me interesa lo que usted me quiera decir. Y en un equipo de trabajo tenemos que aprender a escucharnos todos. Porque es tan importante lo que yo puedo decir como también lo que el hermano nos pueda decir. Lo que X o Y pueda aportar. Las observaciones que X o Y puedan dar en un momento dado. Entonces,
Esto es un tema que hay que ir trabajando, que para algunos líderes es difícil a veces como que entrar por esta senda de aprender a escuchar porque cree que se lo sabe todo, que no necesita de nadie, ni del consejo, ni de la orientación, ni de las observaciones de nadie. Y creo que dentro de lo que hablamos precisamente, el líder debe evitar convertirse en un sabelotodo, en creer y en presumir que se lo sabe todo. Y no, estamos en un equipo de trabajo donde todos colocamos un granito de arena, donde todos aportamos algo para que la visión y el trabajo se lleve a cabo. ¿Está claro, hermanos? Bien, entonces, escuchar bien, mirándolo a los ojos, prestándole toda la atención. Habla que yo le escucho y está ocupado por allá. No, es que cuando uno quiere que lo escuche, uno necesita es que lo vean. ¿Sí? Y cuando yo veo a aquel que está hablando, le estoy dando la importancia a esa persona, lo estoy respetando y le estoy diciendo, oiga, me interesa lo que usted me quiere decir. Pero cuando ocurre lo contrario, pues estamos dando un mensaje negativo. Estamos diciendo, a mí no me importa nada lo que usted me quiera decir. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué otra cosa debe hacer un líder cristiano? En el caso de los discípulos, es explicar los límites. O sea, vamos a decir, yo soy líder de un grupo. Yo debo explicarle a esos que hacen parte de mi grupo cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar usted. Porque hay roles, en el caso de la iglesia, por decirlo de alguna manera, hay roles que son de competencia del pastor y que ningún líder de la iglesia puede pasar por alto eso. Pero es necesario que en este caso el pastor establezca los límites. Si no, un líder para hacer una tarea o una función, decirle, mira, hasta aquí usted puede llegar. De ahí para allá tiene que contar con el aval mío, con el aval del liderazgo de la iglesia. Porque a veces pues, se cometen extralimitaciones por ingenuidad, porque no se establecieron los límites a tiempo. Entonces es necesario, hermanos, pues hacer estas, digamos, explicaciones a las personas que sirven en la iglesia. No es sano decirle, venga, hágalo como usted quiera hacerlo. No. Está bien que la persona tenga capacidades para hacerlo, pero hay que establecer ciertos límites. ¿Me hago entender, hermanos? Gloria al Señor. ¿Qué otra cosa, hermanos? El líder tiene que explicarle a sus pupilos lo que usted espera que haga. Alabado sea el Señor. Lo que usted espera que haga. Es decir, uno tiene, como líder, tiene expectativas de la gente. Y entonces uno tiene que, de alguna manera, explicarle a la gente cuáles son esas expectativas, cuáles son las metas a alcanzar, cuáles son los objetivos que hay que perseguir y conseguir. Alabado sea el Señor. Entonces tenemos que explicar, porque de nada sirve, hermano, de nada sirve que podamos tener un trabajo o una meta hacia el futuro, hacia el frente, si no le decimos a las personas que nos están o nos quieren acompañar cuál sería el alcance de ellos. Entonces es bueno decirle, venga, yo quiero que usted haga esto, pero que se esfuerce por hacerlo. No es si quiere hacerlo o si lo puede hacer, no, es que si se comprometió a hacerlo es porque lo puede hacer.
¿Sí me voy a entender, hermano? Por eso a veces es mejor no comprometerse y quedar mal. Si yo veo que no puedo hacer por X o Y razón, por el tiempo, por el espacio, pues prefiero decir no puedo y no comprometerme para luego quedar mal. Entonces el líder tiene que explicar: venga, estas son mis expectativas, yo quiero que usted haga esto y aquello. ¿Ven? Estas son las metas a alcanzar. Así es que se establece un cronograma de trabajo, diciéndole a la gente qué es lo que queremos que ellos hagan. Alabado sea el Señor. Dentro de esa idea, el líder cristiano debe confiar en otros. Tienes que permitirles trabajar con cierta libertad dentro de los límites establecidos y evitar demasiado control de cada detalle. Claro, hermano. Hablamos de que hay que establecer ciertos límites, de que hay que decirle a la persona hasta que usted puede llegar, pero hay que darle cierta libertad, por lo menos, hermano. El problema es que mucho líder se encasilla y quiere que todos los demás hagan las cosas como él las haría. ¿Sí? A veces personas que llevan 50 años haciendo lo mismo de la misma forma y quieren que los demás sigan esa misma forma de hacer las cosas. Vamos a decirlo. En la dirección del culto, entonces se establece cierta manera de cómo llevar un culto. Y entonces somos como tan cuadriculados en eso que no queremos que se salga pues, de lo ya establecido. Cuando hay momentos donde se puede dar libertad a otras cosas que se pueden hacer dentro de la dirección del culto. O en el caso de la predicación, a veces somos como muy cuadriculados también de cómo predicar, cómo me paro, si me muevo, no me muevo, en fin, etcétera, etcétera. Y a veces nosotros como líderes queremos que los demás hagan lo mismo que yo hago, que cojan el micrófono de la misma manera, que se paren de la misma forma, que se vistan de la misma forma como yo lo hago. Y eso ya es una obsesión por los detalles. Eso ya es querer tener control de las cosas absolutamente. Y no, hermano, en cuanto a un equipo de trabajo, hay que confiar en los demás. Cada quien tiene sus capacidades totales que cumplen las metas y los objetivos. Por ejemplo, hay varias formas de hacer un arroz, ¿cierto? Cada quien tiene su manera de cómo hacer un arroz. A la final, ¿qué queremos? Cocinar un arroz. Más allá de que usted le eche primero la sal, luego el agua, el aceite, la cebolla, luego, sin importar cómo lo haga usted, el resultado es que queremos un arroz, ¿cierto? Entonces, si yo encasillo a todos en la manera como yo hago el arroz, pues estoy entrando en ese espacio del control de los detalles. Y entonces no le estoy dando libertad a la gente a que pueda usar otras maneras de cómo hacer las cosas, pero siempre buscando el mismo resultado. ¿Sí o no, hermanos? Es así. Alabado sea el Señor. Entonces, en estos casos hay que darles esa libertad, lógicamente guardando los límites, pero con el propósito de conseguir los resultados o los objetivos trazados. Así como dijo alguien, digamos que la manera como lo hagamos no es tan importante. Lo importante es que hagamos la tarea. Eso es lo importante. Porque aquí estamos nosotros entendiendo que todas las personas no son de la misma forma de ver las cosas. Uno las ve distintas. Otros tienen capacidades
didácticas. Por decir algo, hermano, yo admiro a esos predicadores que tienen esa capacidad de escribir sus mensajes. Conozco a varios que sé que escriben los mensajes. Yo no tengo esa capacidad para escribir. Claro, estudio los temas, en fin, estudio lo que voy a hablar y ya es el resultado de la experiencia lo que hacemos, pero algunos lo escriben, otros tienen la capacidad de usar el computador y bueno, ser autodidacta y eso pues son capacidades que no todos las tenemos. Ahora, quien tenga esa capacidad para hacerlo, si nos somete a quienes no tenemos esa capacidad, pues nos vamos a frustrar, hermano. Vamos a tener problemas. Y al final lo que cuenta es que el resultado. ¿Sí? Si se trata de predicar, pues se predica bien. Sin importar si usa un computador, o si usa un buen bosquejo, si escribe el mensaje, o otros son, vamos a decir, bueno, eso se le llama autodidacta. Es decir, como que trata de ilustrar el mensaje. Bueno, esas son capacidades que no todos tenemos, pero lo importante es que a la hora de predicar lo hagamos bien. ¿Me hago entender, hermano? De eso se trata. Entonces, para eso, el líder cristiano que está a la cabeza de un grupo tiene que aprender a confiar en los demás. Y no ser posesivo, no ser manipulador, no ser controlador. Y que todo lo tienen que contarle, porque es que ese es el otro problema, hermano, que a veces queremos los más mínimos detalles, nos queremos enterar de todo. Y no, hermano, tampoco. Si bien es cierto, hay reuniones para ventilar ciertas cosas, para hacer la evaluación del trabajo, pero eso no quiere decir que entonces el líder o el pastor se tenga que enterar de todo. Y escúchenme bien, hermano. En el pasado se cometieron muchos errores. Y a veces el pastor pensaba que era como el papá de todos. Y que si alguien iba a hacer alguna actividad tenía que decirlo. Por ejemplo, si alguien quería ir a visitar a su familia a otro lugar, tenía que pedir permiso. Y si por alguna razón el pastor le decía que no, pues no iba. Eso ya son cosas que son, vamos a decir, que tienen que ver con la privacidad de la gente. Yo no tengo que pedir permiso. Una cosa es informar que voy a ir para que pronto la iglesia lo cubra uno en oración y lo acompañe desde ese ambiente. Pero otra cosa es decirle al pastor, me da permiso para ir a visitar a mi familia. ¿Sí me va a entender, hermano? Yo he sido pastor toda la vida y de pronto uno cometió ese tipo de errores, pero con el tiempo lo corregimos. Yo no me considero el papá de nadie. Y siempre le dije a la iglesia, yo no soy ni el papá de ustedes ni el policía de nadie. Yo no vivo detrás de nadie mirando a ver qué hace. Alabado sea el Señor. Lo que hacemos es enseñar y responsabilizar a la gente. En cuanto a la conducta, cada quien es responsable delante de Dios. No delante de nosotros, es delante del Señor. Pero en cuanto al trabajo, entonces hay que confiar. Y ya vendrá el tiempo para hacer la evaluación respectiva y allí entonces vendrán pues los informes respectivos de la tarea. Gloria al Señor. ¿Qué debe hacer el líder cristiano? Agradecer y reconocerles abiertamente cuando han servido bien. Aquí hay dos cositas que anotar, hermano. Una, que el que sirve no puede hacerlo esperando que lo reconozca. Porque finalmente usted y yo le servimos al Señor, ¿cierto? No le servimos al pastor,
no le servimos a nadie humanamente, le servimos al Señor. Sí, el servicio es para los hermanos de la iglesia, para otro tipo de personas que a veces no son de la iglesia, pero estamos haciendo un servicio. Pero de manera indirecta lo estamos haciendo al Señor. Pero yo no puedo hacer el servicio esperando entonces que la gente me reconozca. ¿Qué dijo el Señor a la hora de dar? Dijo que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Sí? Cuando des algo, no hagas sonar trompeta delante de ti. ¿Sí? Entonces, por un lado, yo les explicaba, creo que en algún momento, que cuando alguien espera que lo reconozcan, que lo aplaudan por lo que hace, no está sirviendo a Dios, sino que ha caído en el servilismo. ¿Sí? Le está sirviendo meramente a los hombres, porque espera de ellos reconocimiento. Pero cuando usted y yo hacemos un servicio, aunque le servimos a los hombres, pero de manera indirecta lo estamos haciendo a Dios, pues Dios tendrá recompensa para ello. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que en el caso, les voy a poner el ejemplo, el caso de una iglesia, el pastor tiene que tener esa capacidad de reconocer el trabajo que hacen los hermanos de la iglesia. Porque finalmente, si el pastor le tocara hacer todo el trabajo que corresponde a una iglesia, no le alcanzaría el tiempo. ¿Sí me va a entender, hermanos? Entonces el pastor tiene que aprender a reconocer tanto los que hacen labores visibles en la iglesia, que son necesarias, como aquellos que hacen el trabajo sucio que siempre les he hablado, ¿no? Ese trabajo que nadie ve, que son muy pocos los que lo hacen, ¿cierto? Como lavar los baños, como asear, porque esto no es el púlpito, no es la plataforma, no es estar aquí al frente donde todos nos ven, ¿cierto? Entonces no es un trabajo como muy ostentoso, pero que es tan necesario para el buen funcionamiento y desarrollo de la iglesia. ¿Me hago entender, hermano? El hecho de tener el lugar, el recinto limpio, agradable, eso hace pues que la iglesia funcione bien. Porque si usted va a un lugar y lo encuentra todo desordenado, sucio, que huele a feo, el baño lleva 2 meses sin lavarse, pero mi hermano querido, pues eso da una mala impresión, una mala imagen. Entonces, es tan necesario como los que estamos aquí al frente, los que hacemos algún trabajo aquí al frente, de manera visible, como aquellos que no, vamos a decir, hacen trabajos que no son tan visibles, pero que también son tan necesarios. Entonces, el pastor tiene que tener ese tacto de agradecer a ese tipo de personas, de darles la honra que ellos merecen. ¿Sí me va a entender, hermano? Por un lado, quienes servimos tenemos que hacerlo de tal manera que no esperemos que no lo reconozcan. ¿Por qué? Porque sabemos que le estamos haciendo el servicio a Dios y Dios sabrá cómo recompensarnos. Pero eso no quiere decir que no se tenga que hacer. Porque si hay algo que funciona bien es el estímulo. Alguien puede potenciarse a través del estímulo. Y el hecho de que, por decir algo, uno como pastor de manera pública reconocer el trabajo que X o Y hace, eso es estimular a esa persona. Esa persona se va a sentir potenciada, se va a sentir estimulada y va a seguir haciendo el trabajo tal vez mejor de lo que lo venía haciendo. ¿Por qué? Porque se siente motivada por eso. Entonces, esto es parte, digamos, que la dinámica del liderazgo. Así como cuando hacemos las cosas bien nos reconocen, pues también cuando hacemos las cosas mal nos tienen que corregir. Claro, eso sí no es público, ¿no? Pero se trata de alguna corrección, eso sí no es público. Eso ya habrá el momento y el lugar para ello. Pero así como nos gusta que nos elogien, pues también
nos debe gustar que nos corrijan en algún momento. Alabado sea Dios. La gratitud, ¿no? Aprender a decir gracias. Porque dicho sea de paso, el éxito de un pastor no es porque sea ese pastor. No, es el éxito, el hecho de que un pastor esté de arriba es el resultado del trabajo de un montón de gente que ha estado a su lado. El problema que generalmente ha pasado a lo largo de los años es que el pastor se come todas las flores. Y él cree que porque él es el pastor es que las cosas funcionan. No. Si bien es cierto, sí, Dios lo ha llamado, lo ha capacitado y Dios respalda el ministerio. Pero ese ministerio no funciona y no está donde está simplemente porque el pastor está ahí. No, ha sido el resultado del trabajo de muchos que lo han rodeado, que se han colocado a la par de él para llevar adelante este trabajo y esta misión. ¿Sí me van a entender, hermano? Por eso dije al comienzo de este punto que si el pastor le tocara hacer todo lo que hay que hacer, no le alcanzaría el tiempo y no podría hacer lo que realmente debe hacer como pastor. Creo que la función más relevante del pastorado es esto que estamos haciendo: enseñar la palabra. Y para eso pues hay que tener tiempo. Gloria al Señor. Bien. Es importante que el líder entienda que van a haber momentos en los que vamos a necesitar la ayuda de otros. ¿Sí? Por eso, en algún momento dijimos que no podemos presumir que lo sabemos todo, ¿cierto? Entonces, habrán temas para nosotros que no están a nuestro alcance, no son de mi competencia. Entonces ahí vamos a necesitar la ayuda de Dios. Por ejemplo, hay personas que Dios ha capacitado para trabajar con los jóvenes y tienen esa mentalidad para trazar temas juveniles. Puede que nosotros no tengamos esa capacidad, pero que vamos a hacer una actividad de jóvenes y pues yo no me siento en la capacidad, pues entonces busco a una persona idónea para ese trabajo. El tema del hogar, de la familia, alguna conferencia de matrimonio, tal vez no me siento en la capacidad para hacerlo, pues entonces tengo que buscar a alguien que Dios lo ha dotado, lo ha capacitado y que tiene herramientas y material para ese tema. Entonces, yo debo siempre ser consciente que en algún momento voy a necesitar la ayuda de Dios. ¿Sí me va a entender, hermano? Se requiere de una campaña evangelística. Yo no soy evangelista, pues, hombre, hay otros que tienen esa capacidad, ese don, ese ministerio de ser evangelista. Entonces acudimos a ellos. ¿Sí me van a entender? Dentro de la misma iglesia habrá gente que Dios las tiene ahí porque para ciertos oficios. ¿Sí? Hay un problema eléctrico aquí, yo no soy eléctrico, entonces voy a necesitar la ayuda de un eléctrico. Alguna reparación de pintura, no somos pintores, pero en la iglesia y en la congregación a lo mejor sí habrá gente que es especialista en ese tema. Entonces siempre uno debe ser consciente de que en algún momento vamos a necesitar de la ayuda de otros. No sentir que yo lo puedo hacer todo, soy el todero, todo lo hago yo del pastor. No. Yo enseñaba en algún momento que a veces la iglesia de manera ingenua piensa que nosotros lo sabemos todo. Entonces yo colocaba el ejemplo que a algún hermano de la iglesia se le varó el carro por allá, no sé dónde,
y al primero que llama al pastor. Pero si yo no soy mecánico, ¿qué van a entender? ¿Para qué me llaman si yo no soy mecánico? Pues llama a un mecánico. ¿Sí me van a entender? Tiene un problema el auto eléctrico y llaman al pastor. Si nosotros no somos eléctricos de carro, tienen que conseguir y llamar a una persona especialista. ¿Sí me van a entender, hermano? Que alguna situación en la casa le llaman al pastor. Porque a veces la gente cree que el pastor es un superdotado y que lo sabe todo y que lo puede solucionar todo cuando somos personas tan limitadas igual que ustedes. Alabado sea el Señor. El líder cristiano tiene que ser responsable a sus superiores con todo respeto. ¿Sí? Es decir, saber entender que hay una jerarquía dentro de la iglesia y que no podemos saltarla pretendiendo entonces a veces hacer tareas que no nos corresponden. Y dentro de este puntico el respeto, se tiene que aprender a respetar la autoridad. Y en esto del respeto, no es tenerle miedo al pastor. Sí, porque a veces, en vez de respeto, se le tiene miedo. No, es el respeto, es aprender a que esa persona, pues, Dios la ha llamado y digamos que tiene la cobertura de Dios y que como siervo de Dios merece respeto. Pero como solemos decir, hermano, en el ABC del respeto, si yo espero que me respeten, yo tengo que aprender a respetar a los demás. Porque es muy fácil exigir el respeto. Respétenme, yo soy el pastor. Pero el ejemplo comienza por casa. Y yo tengo que aprender a respetar a las personas, a tratarlas bien. A veces esas confianzas que hay existen, en esa camaradería que a veces existe dentro del pastor con algunos hermanos de la iglesia, cuando no se sabe hacerlo bajo ese, vamos a decir, rasero del respeto, se puede traspasar la línea delgada al irrespeto. Entonces siempre, en el caso de los pastores, tienen que tratar con respeto a todos. A las mujeres, a los hombres, a las señoritas, a los jóvenes, a los niños. ¿Me hago entender, hermano? Porque casos se han visto. Y con vergüenza hay que decirlo, que a veces se aprovecha del estatus para sacar provecho. ¿Qué debe hacer el líder cristiano? Seguir aprendiendo y seguir madurando. Dos cositas aquí, hermano. Primero, seguir aprendiendo. No podemos pensar que ya lo sabemos todo. Que porque tal vez hice un instituto bíblico y recibí un certificado, ya, suficiente, ya no sigo estudiando porque ya me gradué. Mi hermano querido, yo creo que en este caso, en esto de predicar, de enseñar, nunca dejamos de aprender. Nunca. Podemos tener todos los cartones que usted quiera. Podemos tener más cartones que un camino. Pero no nos pasaremos todos. Sí. Porque hay gente que piensa que porque ha estudiado en X o Y instituto y ha estado bajo la cobertura de X o Y apóstol y eso se llena la boca diciendo, ya, se la saben todo. Alguna vez salió un muchachito de 25 años diciendo que era apóstol. ¿Cómo así que apóstol? A los 25 años apóstol.
Y entonces le preguntó a alguien, bueno, ¿en qué radica eso de que el apóstol? No, es que el apóstol tiene mayor revelación que el pastor. Si llevamos toda la vida estudiando, no somos apóstoles. No, mi hermano querido. Entonces, el líder tiene que seguir aprendiendo. ¿No le ha pasado a usted que si usted deja de estudiar algún tema, a la hora de tocarlo, habrá cositas que le habrán olvidado? Entonces, por eso es que nos toca seguir estudiando, seguir estudiando. Como predicador nos ha pasado, como maestro también hemos hablado tal vez de un tema no sé cuántas veces, pero cuando a mí me pide enseñar sobre algo que yo ya lo he enseñado varias veces, yo tengo que volver otra vez a estudiar, porque habrán cosas que se me habrán pasado por ahí. ¿Ven? Entonces, el líder tiene que estar presto a seguir aprendiendo. ¿Y cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Escuchando, estudiando, escuchando. Hay una realidad hoy, es que esta generación ya no lee. Difícilmente usted ve a un joven con un libro en la mano. Ya todo es aquí a través de un celular o el computador, que dentro de mi propia experiencia no me es lo mismo. No me es lo mismo leer un libro en mi celular que leerlo en físico. Ni siquiera la Biblia. No me es lo mismo, eso lo hablo por mí mismo. O sea, no estoy diciendo que si a usted le funciona leer la Biblia en su celular, siga leyendo, lo importante es que la lea. Pero por lo menos a mí no me funciona. Sí, claro, yo la leo en mi celular, porque no he tenido tiempo de, cuando uno la tengo en la mano, pues la tengo ahí de manera digital. Pero no, en cuanto a mí, no es el mismo provecho. Entonces, de la manera que aprendemos es leyendo. Pero hoy tenemos la facilidad de escuchar. Escuchemos a buenos predicadores. Y cuando en la iglesia se presenta la oportunidad de aprender, hay que aprovechar esos espacios. Porque ahí nos estamos enriqueciendo. Y el conocimiento nos va llevando a la madurez también. Porque vamos aprendiendo, la misma palabra, el mismo estudio bíblico nos va llevando a forjar un carácter como el que Dios quiere que tengamos. Entonces vamos madurando. Alabado sea el Señor. Esto de aprender, hermano, y de madurar no tiene techo. No es que es a los 30 o 40 años, no. Aquí nos morimos y todavía no hemos aprendido todo. Y yo creo que nos vamos a morir sin haber madurado lo suficiente. Pero al menos en lo que nos toca, hagamos lo posible por hacerlo. ¿Sí? Entonces el líder tiene que estar siempre presto a estas dos cositas, a aprender y a madurar. En cuanto al trabajo, el líder tiene que delegar trabajo, aprender a delegar, aprender, ya hablábamos de confiar en otro. ¿Sí? No es sano decirle, venga, usted haga esto, pero entonces yo estoy encima de usted diciendo, venga, pero hágalo de esta manera, hágalo de la otra. Pero ¿por qué no lo hizo así? No, es que cuando delegamos, porque ofrecemos confianza y le damos la libertad a la persona que lo haga. Creo que ya hablamos de eso en el punto anteriores. Otro puntico, ya dos más y terminamos por esta noche. Pero escuche esto, hermano. El líder casado, esto es para el líder que es casado, debe cuidar a su propia familia. Téngase en cuenta a su esposa y a sus hijos. El problema de algunos es que
se entregan tanto a servir, entre comillas, a Dios, que descuidan su propia familia. ¿Sí? ¿Cuáles son las prioridades de un líder cristiano? Primero, ¿quién? Dios. Y cuando yo hablo de Dios no estoy hablando ni de iglesia ni de ministerio. Mi primera prioridad es Dios. Es amarlo y es, bueno, ¿cierto? Vivir para Él. ¿Cuál es la segunda prioridad? La familia. Y en tercer lugar, el ministerio en el caso nuestro. Y para ustedes como miembros de la iglesia. El problema es que a veces invertimos las prioridades. Alabado sea el Señor. Y en nombre de estar haciendo algo para Dios, entonces estoy descuidando mi propia familia. Estoy descuidando algunas cosas que son prioridad en mi propia vida. Escuche esta frase y quiero que ahora se la pueda aprender. Dejar de amar a Dios por amar a Dios es malo. Se la repito. Dejar de amar a Dios por amar a Dios es malo. Vamos a explicarlo. Vamos a suponer que la hermana de la iglesia, como ama tanto a Dios, se viene todos los días a la iglesia para estar en ayuno y oración. Y estando aquí se le olvida que tiene esposo, que tiene hijos. ¿Sí me va a entender, hermano? El hombre llega por la tarde o al mediodía a almorzar y no hay almuerzo. ¿Dónde está una mamá? En la iglesia. Los hijos llegan del colegio y no encuentran a la mamá. ¿Dónde está la mamá? En la iglesia. ¿Usted le parece que está bien hecho eso? Si yo tengo que buscar a Dios, y qué rico estar aquí en la iglesia, hermano. Agradable estar en la iglesia. Pero yo debo hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Sin dejar de ser responsable con lo que tiene que ver con mis obligaciones en la casa y en la familia. Lo mismo pasa con el hombre. El hombre puede también venirse a la iglesia todos los días. Es que está buscando a Dios. Y en la casa no hay que comer, porque el sinvergüenza no trabaja, se volvió un vago. Son pretextos de buscar a Dios. ¿Sí me va a entender, hermano? Entonces, ¿le parece a usted que está bien hecho? No está bien. Entonces, por eso la frase, dejar de amar a Dios, porque cuando yo descuido y soy irresponsable con lo que debo hacer, estoy dejando de amar a Dios. Dejar de amar a Dios por amar a Dios, por venirme a la iglesia, por predicar, por irme a evangelizar, por irme de misionero por allá, a viajar de un lado para otro en el supuesto de ganar alma para Cristo, cuando mi familia está perdida. Entonces hay que poner en orden las cosas, hay que aprender a colocar las prioridades en su perfecto orden. Alabado sea el Señor. Entonces el líder casado tiene que tener en cuenta eso, que primero, después de Dios, está la familia. La familia. Entonces hay que sacar tiempo para la iglesia, pero hay que sacar tiempo para estar con la familia también. Alabado sea el Señor. Eso ha pasado mucho en el caso de los pastores. El pastor se entrega tanto al trabajo y esto y lo otro, y aquí consagrado a su trabajo, visita acá, visita allá, en fin, ayuno acá, vigilia, en fin, y se le crecieron los muchachos y no se dio cuenta a qué hora se le crecieron. Y ya los muchachos no quieren venir a la iglesia, y entonces el papá, bueno, pero ¿qué pasó? Son unos hijos rebeldes. No, es que usted no les dedicó tiempo. Alabado sea el Señor.
a entender, hermano? Entonces, el líder casado dedica tiempo a la familia. Tiene que planear su tiempo con una agenda y anotar allí el tiempo para la familia y decir no a los que tratan de robarle ese tiempo tan importante. Tan importante. Y aquí, hermano, hubo que hacer algunos cambios dentro de la iglesia, ¿sí? Porque a nosotros, de alguna manera, se nos hizo pensar que la iglesia había que abrirla todos los días, ¿sí? Todos los días. Y el día domingo, como es el día del Señor, entonces culto en la mañana y culto en la tarde. Y resulta que el tipo que tiene que trabajar hasta el sábado, el único día que le queda para descansar y para sacarle un poquito de tiempo a la familia el día domingo. Pero la iglesia se lo absorbe todo. ¿Llegaba a entender, hermano? Entonces, por el camino hubo que hacer ciertas correcciones y por eso usted ve que casi que en su totalidad las iglesias hoy solamente hacen un culto el día domingo. Pero antes era. Todavía ya en el movimiento hacen culto por la mañana, por la tarde, el sábado y el domingo. Sí, bueno, hay algunos, pero en la gran mayoría ya no lo hacen, precisamente pensando eso. Porque yo mismo, hermano, en algún momento me vi abocado a esa realidad. No teníamos tiempo. Entonces, si yo no tengo tiempo y yo enseño que hay que dedicarle tiempo a la familia, pues tengo que ser coherente también. Entonces yo tengo que, de alguna manera, brindarle ese espacio a la iglesia para que tengan ese tiempo en familia. Entonces hacemos un culto en la mañana y el resto de la tarde dedíqueselo a la familia, descansar en familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, son cositas aquí, detalles. Por último, el líder cristiano tiene que aprender a darle a Dios toda la gloria. Dios es el que hace todas las cosas. Desafortunadamente hay quienes creen que las cosas ocurren por virtud propia de ellos. Que los enfermos se sanan porque ellos imponen manos y oran. ¿Ven? Que la iglesia crece porque ellos son los que la hacen crecer. No. Tenemos que entender que el que hace todas las cosas es Dios. ¿Ven? Por su gracia es que suceden los milagros, no por virtud nuestra. Es por la gracia de Dios. Una iglesia crece y se desarrolla por la gracia de Dios. Lo que ocurra de manera sobrenatural ocurre por la gracia de Dios. Entonces el líder tiene que aprender a darle a Dios siempre toda la gloria. De los éxitos, de los logros alcanzados, debe darle la gloria a Dios. Que si un enfermo se sana, la gloria es para el Señor. Que si un muerto resucita, la gloria es para el Señor. ¿Ven? Y entonces el líder cristiano sabe manejar ese tipo de cosas, porque es muy fácil, hermano, que si ocurre un milagro extraordinario, por la gracia del Señor, usted oró y se levantó el paralítico y comenzó a correr, pues todo el mundo va a poner los ojos en usted. Y lo van a buscar a usted a orar por los muertos y a orar por aquello y por lo otro, y cuando uno no sabe manejar ese tipo de cosas, el corazón comienza a minarse por el orgullo y la vanidad. Y ahí es donde comenzamos nosotros a fallar en este punto, a sentir que es que soy yo, y no, es que es Dios, por su gracia a través de nosotros. Amén, amén, hermanos. Vamos a dejar hasta aquí. En la próxima clase pues terminamos este tema. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Gloria al Señor.
Póngase de pie, hermanos.